Enrico Nicola Mancini. Bueno, en inglés americano... Henry Mancini. Espera. Mancini. Mancini. ¿Él cómo lo decía? Hello, I'm Henry Mancini. ¿Y Rocío Jurado? Henry Mancini. Nació en Cleveland y falleció en Los Ángeles con 70 años. Su padre era aficionado a la flauta y trabajaba en una metalúrgica, y su madre fue ama de casa. Ambos eran inmigrantes italianos. Henry fue hijo único. Desde pequeño, el niño aprendió a tocar el flautín y la flauta, y participaba en las bandas musicales del colegio y en una agrupación de su padre. Con 11 años, vio la película Las Cruzadas, y la banda sonora le inspiró a dedicarse a componer música de cine, cosa que no le hizo ni pizca de gracia al padre, que esperaba que el zagal fuese profesor. Al igual que muchos padres de compositores, fue muy estricto con el zagal, lo que desembocó en una difícil relación durante toda la vida. And even after, I think even the night that I won the 2 Oscars, I think he said, you know, you better go back to school, kid. He never had any faith in the American dream. El chaval escuchaba la radio y transcribía las notas musicales a un papel que él mismo había convertido en pentagrama. Estudió piano y orquestación con un concertista y director de un teatro, e hizo arreglos para las bandas que actuaban en dicho recinto. Un día, Atkins le presentó a un prometedor director de orquesta, Benny Goodman. Según un biógrafo de Mancini, desmontar una mazurca de Chopin o una sonata de Schumann le ayudaba a ver cómo el puzzle de la música había sido resuelto por compositores anteriores. Continuó sus estudios superiores y ese mismo año hizo una audición para una famosa escuela musical, en la que interpretó una sonata de Beethoven. Lo seleccionaron y se mudó a Nueva York. Su experiencia en tan prestigiosa escuela fue regulinchi. Su biógrafo calificó esta época como sin rumbo y oprimida, muy lejos del entorno protector que le permitía a Atkins. Fue terminar el primer curso y lo llamaron para la mili, en plena Segunda Guerra Mundial. Maravilloso, espectacular. Lo bueno fue que allí conoció a músicos que estaban siendo reclutados por Glenn Miller. Aunque hay fuentes que dicen que Miller lo rechazó como pianista, no le podemos preguntar a Glenn porque su avión desapareció un año después en el Canal de la Mancha, lo que dio lugar a varias teorías sobre su muerte. Pero Mancini afirma que Miller lo recomendó para la banda de la Fuerza Aérea. Después fue a Francia para ingresar en la Brigada de Ingenieros y antes de terminar su mili, ayudó a liberar el campo de Mauthausen. Tras la formación militar, entró en la música por la puerta grande, pues un amigo lo fichó como pianista y arreglista de la orquesta de Glenn Miller. Reanudó sus estudios musicales y dio clase con 2 compositores. Con 22, conoció a una cantante y se acabaron casando. El matrimonio tuvo 2 hijas gemelas y otro que se parece a Fernando Tejero. A ver, un poquito de por favor. La pareja era muy feliz y él le dedicó su autobiografía. El viaje no podría haberse hecho sin nuestro amor mutuo. He used to call me his extra set of ears because having grown up in music myself, I was very well versed on all the standards of the day. But the nicest thing used to be through the years when I would be in my dressing room or in my study or whatever, and he would call me on the phone. He said, "Come on up. I want to play something for you." Con 28, lo fichó el departamento de música de Universal y compuso música para más de 100 películas, de las que destaco La historia de Glenn Miller, por la que recibió su primera nominación al Oscar y también obtuvo su primer éxito. Tras 6 años trabajando sin parar en Universal, se hartó de su jefe y decidió trabajar por su cuenta como arreglista y compositor. Un guionista y productor lo llamó. I said, wait a minute, and I went over to him and I said, you want to do a television show? Would you like to score a television show? He said, sure. What is it? I said, well, I call it Peter Gunn. I'll send the script over to you. It's a half hour. El álbum con la banda sonora superó el 1.000.000 de ventas, y a lo mejor te suena el pianista porque es John Williams. El compositor se compró un barco al que llamó Gunn y puso música a 30 películas de este productor durante más de 35 años, y entre las bandas sonoras están muchos pelotazos. Cuando hicieron Moon River, hubo una reunión en la que el director de Paramount dijo: quitad esa maldita canción. Se hizo el silencio y Blake Edwards cuenta que Thank God Audrey was there. And I heard this little voice pipe up and say, over my dead body. Por cierto, la melodía es bastante fácil de tocar, porque Moon River's all on the white keys. You look at it. It's all on the white keys. La Pantera Rosa es su obra más conocida,
y su origen es muy curioso. Every time you heard jazz or a saxophone or a walking bass, one or two things came on. You know, a bad woman or a guy taking dope. That was the extent that jazz was to denote a certain kind of person. Not good, but degradation and all that. But to me, jazz was extremely humorous. And I did a lot of pieces in a very, humorous... Well, Pink Panther was in that vein. También trabajó bastante tiempo con otro director, pero vamos, que compuso para un chorreón de directores que la vincompae. Fue a ver un concierto de Elvis y la prensa lo entrevistó. You see, when you think about it, Presley has longevity now, which is what they said. They said, well, what does a rock and roll artist do when he's 30? Well, we're going to see what he does when he's 30 because I imagine Elvis is around that age now. Después creó una obra para Hitchcock, pero In the picture Frenzy, I did a score. I thought he liked it. He thought he liked it too. And then when it got into the final assembly, he didn't think it was right. So I was crushed. compuso música para películas de televisión, temas principales de programas e incluso una pieza para un late night. El presentador Ed Sullivan lo invitó a su programa y otro presentador también lo invitó un par de veces. Además, Mancini llegó a presentar brevemente su propio show de televisión. Pues hago un parón de tanta tele para decir que tuvo un contrato durante 20 años con la discográfica RCA Victor, lo que dio lugar a 60 álbumes comerciales. Sus primeros discos eran de jazz, pero a partir de éxitos como Peter Gunn, grabó principalmente su propia música. Henry también fue director de orquesta, y entre sus partituras orquestales se encuentran algunas más alegres y otras más oscuras. Se vio con Michael Jackson, grabó un disco con Pavarotti, realizó un concierto benéfico que incluía la obertura 1812 de Tchaikovsky con fuegos artificiales sobre el Támesis y sacó un álbum con versiones de piezas de Morricone. La salud del músico empezó a deteriorarse y le detectaron un cáncer de páncreas. Empezó a componer la que sería su última obra, Victor Victoria. It was a sad time because Henry was ill at the time and wasn't around long enough to see it on its feet. He wrote until the very last, though. Y Mancini falleció el 14 de junio de 1994 con 70 años. Musicalmente, Henry Mancini es uno de los máximos representantes de la música de cine y televisión. Ha ganado 4 Oscars y 20 Grammys, y aquí solo aparecen 19 porque el otro lo estaban arreglando. Grabó más de 90 álbumes, con estilos que van desde el big band o el jazz hasta la música clásica o el pop. Algunos artistas que han grabado sus obras son estos que veis en pantalla, e incluso un cuarteto ganó un Grammy por un álbum de versiones suyas. A lo largo de su vida, dirigió más de 600 actuaciones con las principales orquestas sinfónicas del mundo, aunque una de sus favoritas era la de Minnesota. A nivel personal, my dad's peers will always say about him, the music is second. They always talk about him as a human being, and that's the first thing that anybody will say. God, I miss your dad. He was such a great guy. Para terminar, podría contar que Google le dedicó un doodle, que hicieron un sello postal con su cara, que pusieron su nombre a una academia de música, que pintaba cuadros o que era muy fan del esquí. También podría decir que se sentía muy italiano, que siempre se preocupó por la educación musical en los colegios. So those of us who care about music, teachers, parents, the whole music community, we are the key to whether our children become music makers or whether the silence keeps on closing in. O que escribió un libro de orquestación muy interesante. Pero mejor que Mancini nos cuente qué ocurrió la primera vez que pusieron en la radio su obra Romeo y Julieta. A rock and roll station in Orlando, Florida, put the record on one night, maybe not even scheduled, but after all the kids gone to bed and all, they thought they'd gone to bed. It was put on about 10, 11 o'clock at night, just as something to get away from the pounding. And that was it. The minute that record went off, the lights came on in the studio. You know what I'm saying? The telephones and everything. And it just went across the country, became number one. Yeah, you knocked Get Back by the Beatles out of first place, and that's quite a compliment. Did I do that? That was the number one record before yours. Well, hey, all right.